Era una mañana fría y nublada cuando Sebastián, un hombre de unos 45 años, decidió hacer algo que había postergado por semanas. Había llegado el momento de comprar un nuevo coche. Aunque podía haber enviado a su asistente a que lo hiciera, Sebastián tenía una idea muy clara de lo que quería. Después de todo, para alguien como él, que amaba la velocidad y la tecnología, elegir un coche no era algo que se tomara a la ligera. Sebastián era millonario, dueño de varias empresas tecnológicas que le habían dado una enorme fortuna a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de su riqueza, nunca le gustó ostentarla. De hecho, prefería la discreción. Vestía ropa simple, a menudo jeans gastados, una camiseta blanca y zapatillas viejas. Esa mañana, optó por una chaqueta de cuero negra, algo que llevaba desde hacía años y que para él tenía un valor sentimental más allá de su apariencia desgastada. No iba a cualquier concesionario, iba al concesionario más prestigioso de la ciudad, conocido por vender coches de lujo a las personas más ricas y poderosas del país. Sebastián había leído acerca de este lugar y sabía que allí podía encontrar el coche de sus sueños, un auto que combinara potencia, lujo y tecnología de vanguardia. No quería simplemente un coche rápido, quería uno que fuera una obra maestra de la ingeniería. Cuando Sebastián llegó al concesionario, las puertas de cristal se abrieron automáticamente para darle la bienvenida. El salón estaba impecablemente decorado con mármol blanco, grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural, y coches que brillaban como si hubieran sido fabricados solo para ser admirados. Era un espacio diseñado para impresionar, para hacer que los clientes sintieran que estaban comprando más que un coche, estaban comprando un símbolo de estatus. Al cruzar la entrada, sintió que algunas miradas se volvían hacia él. Un par de clientes, vestidos con trajes caros, observaban de reojo. Sebastián no le dio importancia. Estaba acostumbrado a ser subestimado por su apariencia. Había aprendido con los años que la gente solía juzgar a otros por lo que vestían, sin molestarse en descubrir quiénes eran realmente. Se dirigió hacia uno de los coches más impresionantes del salón, un Lamborghini Aventador. Era exactamente lo que buscaba, elegante, poderoso, con líneas agresivas y un motor capaz de hacer rugir la carretera. Mientras Sebastián se acercaba, acariciando suavemente la pintura brillante del coche, una voz a sus espaldas lo sacó de sus pensamientos. «Disculpe, señor, ¿puedo ayudarlo en algo?», preguntó un vendedor con voz seca y mirada crítica. Carlos, el vendedor, era un hombre de unos 30 años, vestido con un traje impecable y una corbata de seda que parecía brillar bajo la luz del concesionario. Su expresión no ocultaba su desdén por la presencia de Sebastián, a quien claramente había catalogado como alguien que no pertenecía allí. Sebastián sonrió levemente y se giró para mirar al vendedor. «Sí, estoy interesado en este coche», dijo, señalando el Lamborghini con un movimiento de cabeza. Carlos lo observó de pies a cabeza, desde sus zapatillas viejas hasta la chaqueta de cuero que apenas resistía el paso del tiempo. El vendedor levantó una ceja y su sonrisa se torció. «Señor, este coche tiene un precio muy alto», dijo, su voz impregnada de condescendencia. «Tal vez quiera mirar algo más asequible. Tenemos algunos coches en la parte trasera que podrían ajustarse mejor a su presupuesto». Sebastián sintió la irritación crecer dentro de él, pero no mostró nada en su rostro. Estaba acostumbrado a que lo juzgaran por su apariencia. Incluso en el mundo de los negocios, cuando asistía a reuniones informales, había personas que lo tomaban por un empleado más, solo para luego darse cuenta de su verdadera identidad. En vez de molestarse, decidió jugar un poco con la situación. «No estoy buscando algo más asequible», respondió Sebastián con tranquilidad. «Este es el coche que quiero». Carlos lo miró de nuevo, esta vez con un aire de incredulidad. «Señor, este coche cuesta más de 400,000 euros», dijo, enfatizando el precio como si estuviera hablándole a un niño. «No es algo que cualquiera pueda comprar». Sebastián mantuvo su sonrisa y dio un paso hacia el coche, admirando los detalles en fibra de carbono y los asientos de cuero perfectamente diseñados. Sabía que Carlos estaba juzgándolo, pero también sabía algo que el vendedor no: podía comprar ese coche y otros 10 iguales sin parpadear. «Ya lo sé», dijo Sebastián. «Estoy listo para hacer la compra. Si quiere, puedo pagarlo ahora mismo». El vendedor soltó una risa breve, incrédulo. «¿Ahora mismo?». «Repitio». «No sé si entiende cómo funciona esto, pero este no es un coche que alguien pueda comprar con una tarjeta de crédito cualquiera». Sebastián suspiró. Sabía que esto iba a suceder, pero no esperaba que fuera tan directo. Estaba a punto de responder cuando una mujer apareció al otro lado del salón. Clara, una de las gerentes del concesionario, había notado la situación desde la distancia y decidió intervenir.
Clara era una mujer de unos 35 años, elegante y profesional, vestida con un traje oscuro que contrastaba con su cabello castaño claro. Su rostro mostraba curiosidad mientras se acercaba, claramente interesada en la interacción entre Sebastián y su empleado. ¿Todo bien por aquí?, preguntó Clara, con una sonrisa amable pero firme. Carlos, al verla, cambió ligeramente su tono. Sí, todo bien, solo estaba explicando al señor aquí que este coche puede no ser el más adecuado para su situación, respondió, manteniendo el tono de desprecio. Clara miró a Sebastián con ojos curiosos, pero su experiencia le decía que había algo en este hombre que no encajaba con la imagen que Carlos tenía de él. Quizás era la calma con la que hablaba, o la seguridad en su postura, pero Clara decidió adoptar un enfoque más neutral. Señor, si realmente está interesado en este coche, estaré encantada de ayudarlo, dijo, ignorando a Carlos. Sebastián se giró hacia ella y, por primera vez desde que había entrado al concesionario, sonrió con genuino interés. Agradezco su amabilidad, dijo. Como le mencioné a su compañero, estoy listo para hacer la compra. Solo necesito saber los detalles del coche. Carlos hizo un gesto de desesperación, claramente frustrado con la situación, pero Clara lo ignoró por completo. Ella tenía el presentimiento de que había algo más detrás de este cliente aparentemente humilde. Clara tomó la iniciativa y comenzó a explicarle a Sebastián cada aspecto del coche, desde el motor V12 hasta los detalles más técnicos del interior. A medida que hablaba, notó que Sebastián no solo entendía lo que le decía, sino que hacía preguntas técnicas avanzadas, algo que un comprador casual no habría sabido hacer. Cuando terminaron la explicación, Sebastián sonrió con satisfacción. «Me gusta. Lo compraré», dijo con naturalidad. Clara lo miró, sorprendida por la decisión rápida pero segura. «Perfecto, señor. Si me acompaña, podemos empezar con el papeleo», dijo, señalando una oficina cercana. Mientras se dirigían a la oficina, Sebastián sintió que la situación estaba a punto de tomar un giro interesante. Sabía que la verdadera sorpresa estaba por llegar, y estaba preparado para disfrutar cada momento de ello. Sebastián y Clara entraron en la elegante oficina del concesionario. Las paredes estaban adornadas con fotografías de coches de lujo y certificados de excelencia que mostraban los logros del concesionario. Un escritorio de madera oscura ocupaba el centro de la sala, sobre el cual descansaban folletos de diferentes modelos y opciones de financiación. Clara, siempre profesional, tomó asiento detrás del escritorio e indicó a Sebastián que se sentara frente a ella. «Muy bien, señor». Clara hizo una pausa, esperando que Sebastián completara la frase con su apellido. «Sebastián Martínez», respondió él con calma mientras se acomodaba en el asiento. Clara asintió con una sonrisa y comenzó a preparar la documentación necesaria para la compra. Mientras lo hacía, no podía evitar echar un vistazo a Sebastián de vez en cuando, preguntándose qué hacía un hombre con esa apariencia, que no correspondía con el perfil típico de los clientes de coches de lujo, en su concesionario. Aunque algo en él le decía que había más de lo que mostraba la superficie. «Bien, señor Martínez, necesitaré algunos documentos para proceder con la compra», dijo Clara mientras se preparaba para tomar los datos de Sebastián. «¿Me puede mostrar su identificación y algún comprobante de ingresos para el financiamiento?». Sebastián se inclinó ligeramente hacia el escritorio, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando las manos. Sabía que este momento llegaría, el clásico punto donde todos aquellos que lo subestimaban descubrían su verdadera identidad. «No voy a necesitar ningún tipo de financiación», dijo con una sonrisa tranquila. «Estoy dispuesto a pagar el coche completo ahora mismo». Clara, quien estaba acostumbrada a clientes que a menudo necesitaban opciones de financiación o pagos fraccionados, levantó una ceja en señal de sorpresa. «¿Quiere decir que lo pagará en efectivo o con una transferencia bancaria?», preguntó, tratando de ocultar su asombro. «Exactamente», respondió Sebastián. «Tengo los fondos listos para una transferencia bancaria directa. Solo necesito los detalles de su cuenta». Clara mantuvo la calma, aunque la declaración de Sebastián no era algo que sucediera todos los días en el concesionario. Mientras tanto, desde la puerta de la oficina, Carlos, el vendedor que había mostrado tanto desprecio por Sebastián, espiaba la conversación. Había notado que su gerente había llevado a ese hombre desaliñado a la oficina, y no podía creer lo que estaba viendo. «¿De verdad piensa que va a comprar el coche?», pensó Carlos mientras miraba con incredulidad. A pesar de la actitud profesional de Clara, Carlos no podía aceptar la idea de que alguien que vestía como Sebastián pudiera comprar un coche de lujo sin siquiera pestañear. Decidió intervenir una vez más. Caminó hacia la oficina y, sin pedir permiso, abrió la puerta con una expresión de falsa preocupación. «Disculpa, Clara», dijo con una sonrisa incómoda.
Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. No queremos que el señor Martínez pierda su tiempo, ¿verdad? Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y molestia, pero antes de que pudiera responder, Sebastián tomó la palabra. Todo está en orden, Carlos, dijo Sebastián, con una sonrisa tranquila. De hecho, estoy a punto de transferir el dinero para la compra del coche. Carlos soltó una pequeña risa sarcástica, incapaz de ocultar su escepticismo. Señor Martínez, no quiero ser grosero, pero este coche cuesta más de 400,000 euros. No es algo que se pueda pagar con una simple transferencia, dijo, subestimando nuevamente la situación. Sebastián mantuvo la calma, aunque la impaciencia comenzaba a crecer en su interior. No era la primera vez que lo subestimaban, y aunque siempre intentaba mantenerse tranquilo, sabía que en algún momento tendría que poner fin a la situación. Bueno, en realidad sí se puede, respondió Sebastián con una sonrisa. Pero ya que tienes tantas dudas, ¿por qué no te quedas para verlo con tus propios ojos? Carlos entrecerró los ojos, claramente irritado por la respuesta de Sebastián. Clara, que había estado observando la interacción en silencio, intervino antes de que la situación se descontrolara. Señor Martínez, si tiene todos los datos listos, podemos proceder con la transferencia, dijo Clara, tratando de evitar más conflictos. Sebastián asintió y sacó su teléfono móvil. Con movimientos rápidos y seguros, accedió a su aplicación bancaria y solicitó los datos de la cuenta del concesionario. Clara se los proporcionó de inmediato, y Sebastián comenzó a introducir la información. Mientras lo hacía, Carlos miraba con incredulidad, convencido de que en cualquier momento la situación se derrumbaría. Pero entonces, sin previo aviso, el teléfono de Clara vibró. Había recibido una notificación bancaria. Señor Martínez, parece que la transferencia ha sido exitosa, dijo Clara, mirando la pantalla de su teléfono. Su rostro mostraba sorpresa, pero también un creciente respeto hacia el hombre frente a ella. Carlos parpadeó, incrédulo. ¿Cómo que ha sido exitosa?, preguntó, acercándose a la pantalla del teléfono de Clara para ver los detalles. ¿De verdad? 400,000 euros? Sebastián, aún sonriendo, guardó su teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Exactamente. No estaba bromeando cuando dije que lo pagaría ahora mismo, dijo con calma, disfrutando del momento. El rostro de Carlos se puso rojo de vergüenza. No podía creer lo que estaba viendo. Había tratado a Sebastián con desprecio desde el momento en que lo vio entrar por la puerta, juzgándolo únicamente por su ropa y su aspecto. Y ahora, ese mismo hombre había comprado uno de los coches más caros del concesionario sin siquiera pestañear. Disculpe, señor Martínez, empezó Carlos, claramente buscando una forma de disculparse. Yo no. Sebastián levantó una mano, deteniéndolo. No hace falta que te disculpes, dijo. Estoy acostumbrado a que la gente me juzgue por mi apariencia. No me molesta, pero tal vez deberías aprender una lección de esto. Nunca sabes quién puede estar frente a ti, sin importar cómo se vista. Carlos asintió, avergonzado, sin saber qué más decir. Clara, por su parte, mantuvo la compostura profesional, aunque no podía evitar sentir una pequeña satisfacción al ver la lección que Carlos acababa de recibir. Señor Martínez, dijo Clara, volviendo a tomar el control de la situación, gracias por su compra. Ahora procederemos con los últimos detalles, y en breve podrá llevarse su coche. Sebastián asintió, satisfecho. Mientras Clara comenzaba a organizar los últimos detalles del papeleo, él se recostó en la silla, observando cómo Carlos se retiraba en silencio de la oficina. Era un final perfecto para una situación que había comenzado de la peor manera posible. Una hora después, Sebastián salió del concesionario con las llaves de su nuevo Lamborghini Aventador en la mano. El motor rugió cuando lo encendió, una sensación de pura potencia y elegancia que siempre había querido experimentar. Mientras salía del estacionamiento, pensó en la lección que ese día había traído para todos los involucrados. A veces, la verdadera riqueza no está solo en el dinero, sino en saber quién eres, sin importar lo que otros piensen. El rugido del motor del Lamborghini Aventador resonaba en las calles mientras Sebastián conducía por la ciudad. La potencia del coche era impresionante, y cada aceleración le recordaba por qué había elegido ese modelo en particular. A pesar del pequeño disgusto en el concesionario, Sebastián se sentía satisfecho. Había lidiado con el prejuicio una vez más, algo a lo que, lamentablemente, ya estaba acostumbrado. Pero lo que realmente lo hacía sonreír no era solo el hecho de haber comprado el coche sin pestañear, sino la expresión en el rostro de Carlos cuando se dio cuenta de su error. El tráfico era ligero, y Sebastián disfrutaba del camino mientras reflexionaba sobre el día.
Desde muy joven, había aprendido que la gente tiende a juzgar por la apariencia, y aunque eso le había causado problemas en algunas ocasiones, también había aprendido a usarlo a su favor. Era como si, al ser subestimado, las personas revelaran su verdadera naturaleza ante él. Sin embargo, la actitud de Carlos lo había dejado pensativo. ¿Cuántas veces más en su vida tendría que enfrentarse a esas situaciones? Con el paso de los años, había llegado a acostumbrarse, pero algo en su interior comenzaba a inquietarse. Tal vez era hora de hacer algo diferente, de dejar de lado esa discreción tan característica que lo definía. Quizás, por una vez, debía mostrar su verdadera posición desde el principio, no para impresionar a los demás, sino para evitar ser tratado de manera tan irrespetuosa. Después de todo, era millonario, dueño de empresas tecnológicas que valían más de lo que cualquiera en el concesionario podría imaginar. Había trabajado duro para llegar a donde estaba, y en lugar de recibir el respeto que merecía por sus logros, la gente seguía viéndolo como alguien común, solo por no usar ropa de marca o relojes de lujo. Ese pensamiento rondaba en su mente mientras recorría la ciudad en su nuevo coche, hasta que llegó a su siguiente destino. El restaurante El Essence, uno de los más exclusivos de la ciudad, donde Sebastián había reservado una mesa para celebrar su compra. Era un lugar elegante, frecuentado por la élite empresarial y social. En su interior, la decoración minimalista de tonos grises y blancos, combinada con luces suaves, creaba una atmósfera de sofisticación. Al llegar, el valet se acercó de inmediato para estacionar el coche, impresionado por el vehículo. Sebastián entregó las llaves con una sonrisa y entró al restaurante. La recepción fue mucho más amable que en el concesionario, algo que apreciaba, y pronto lo guiaron hacia su mesa, en una esquina con una vista panorámica de la ciudad. Mientras esperaba, revisó su teléfono. Tenía varios correos pendientes de sus empresas, pero decidió que hoy no era el día para preocuparse por eso. Hoy era para disfrutar. Ordenó una copa de vino mientras se acomodaba en el cómodo asiento de cuero. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algo curioso ocurriera. Al otro lado del restaurante, reconoció una cara familiar. Carlos, el vendedor del concesionario, estaba sentado en una mesa cercana. Pero no estaba solo. Lo acompañaban varios amigos, todos ellos vestidos de manera impecable, conversando y riendo despreocupadamente. Carlos no había notado aún la presencia de Sebastián, lo cual hizo que éste se sintiera aún más intrigado por lo que estaba a punto de suceder. A medida que observaba, Sebastián notó cómo Carlos y su grupo parecían disfrutar de una cena cara, ordenando vino tras vino, con una confianza que solo aquellos que se creen superiores suelen mostrar. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Sebastián. Hacía solo unas horas, Carlos lo había menospreciado y subestimado por su apariencia, y ahora él mismo estaba en un restaurante caro, probablemente gastando más de lo que ganaba en un mes, mientras ignoraba por completo la verdadera fortuna de Sebastián. Mientras saboreaba su vino, Sebastián no pudo evitar imaginar cómo sería el encuentro si Carlos lo viera. ¿Lo reconocería de inmediato? ¿Se disculparía de nuevo o trataría de evitarlo? Pero antes de que pudiera pensar más en el asunto, una camarera se acercó a la mesa de Carlos, trayendo una botella de vino que claramente no estaba en la categoría de las económicas. «Este vino ha sido cortesía de la mesa del señor», dijo la camarera con una sonrisa, señalando hacia Sebastián. Los ojos de Carlos siguieron el gesto de la camarera, y cuando sus miradas se encontraron con las de Sebastián, su expresión cambió instantáneamente. El color desapareció de su rostro, y sus amigos, al notar el cambio en su actitud, también se giraron para ver quién era el misterioso benefactor. Sebastián levantó su copa en un gesto amistoso, sonriendo con una amabilidad que no escondía una ligera nota de diversión. Carlos, aún en estado de shock, se levantó de su mesa y caminó hacia Sebastián, claramente nervioso. «Señor Martínez», comenzó a decir Carlos, buscando las palabras adecuadas. «No esperaba verlo aquí». Sebastián lo miró con calma, saboreando un sorbo de vino antes de responder. «La vida está llena de sorpresas, Carlos. ¿Cómo va todo después de nuestra pequeña interacción en el concesionario?» Carlos, visiblemente incómodo, miró a sus amigos, que observaban desde su mesa, curiosos por la conversación. «Bueno, señor, yo quiero disculparme nuevamente por mi comportamiento de hoy», dijo Carlos, tratando de mantener la compostura. «Creo que cometí un error al juzgarlo». Sebastián lo miró por un momento, evaluando su sinceridad. Había aprendido a leer a las personas con los años, y aunque podía ver que Carlos estaba genuinamente avergonzado, también sabía que no era alguien que cambiaría de actitud fácilmente. «No te preocupes, Carlos», respondió Sebastián. «Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». Carlos asintió rápidamente, como si intentara terminar la conversación lo antes posible.
Gracias, señor. Aprecio su comprensión, dijo antes de hacer una ligera inclinación de cabeza y regresar a su mesa, donde sus amigos esperaban ansiosos por saber qué había ocurrido. Sebastián lo observó irse y suspiró. Aunque había disfrutado del momento, sabía que Carlos probablemente no cambiaría. Había personas que simplemente no podían ver más allá de las apariencias, sin importar cuántas lecciones recibieran. Sin embargo, la situación le había servido como recordatorio de que el respeto no debía depender de la ropa que alguien lleva o del dinero que gasta, sino de cómo trata a los demás. Y aunque Sebastián podría haber hecho un espectáculo de la situación, prefirió la discreción. Pasó el resto de la cena en tranquilidad, disfrutando de la comida y el ambiente, sabiendo que había hecho su punto sin necesidad de humillar a nadie. Al final, la verdadera riqueza estaba en la manera en que uno enfrentaba el mundo y en cómo elegía tratar a los demás. Cuando finalmente salió del restaurante y recuperó las llaves de su coche, el valet lo miró con una mezcla de admiración y respeto. El Lamborghini rugió al encenderse, y mientras Sebastián se alejaba del restaurante, se dio cuenta de que, a pesar de las apariencias, siempre tendría el control sobre su propio destino. El día siguiente a la cena en el restaurante, Sebastián se despertó temprano en su lujosa casa en las afueras de la ciudad. El sol entraba por las grandes ventanas de su dormitorio, iluminando la habitación minimalista pero elegantemente decorada. Aunque su vida era sencilla para un hombre de su fortuna, su hogar reflejaba el buen gusto y la tranquilidad que tanto valoraba. Con el rugido del Lamborghini todavía fresco en su memoria, no pudo evitar pensar en cómo su reciente experiencia en el concesionario y el restaurante había reavivado ciertas reflexiones sobre su vida. Después de una rápida ducha y un café fuerte, Sebastián decidió que era el momento de retomar su rutina habitual. Tenía una serie de reuniones importantes en sus empresas, pero también quería hacer algo diferente ese día. Había estado pensando en la interacción con Carlos, y cómo a lo largo de su vida había enfrentado este tipo de situaciones. Mientras tanto, también se había dado cuenta de que había algo que él mismo podía hacer para cambiar la perspectiva de aquellos que lo juzgaban antes de conocerlo. Mientras conducía hacia el centro de la ciudad en su nuevo coche, decidió pasar primero por una de las oficinas de TechLab Innovations, su principal empresa de tecnología. Sebastián había creado TechLab desde cero, y hoy era una de las compañías más importantes del sector, conocida por desarrollar software innovador y soluciones tecnológicas para empresas globales. Aunque su equipo de gestión era extremadamente eficiente, a Sebastián le gustaba estar involucrado en las decisiones clave, especialmente cuando se trataba de expandir la visión de la compañía. Al llegar a la oficina, el personal de seguridad lo reconoció de inmediato y lo saludó con respeto. Aunque era el dueño, Sebastián prefería mantener un perfil bajo en su empresa, siendo conocido por caminar por las instalaciones como uno más, hablando con los empleados sin imponer la barrera del poder. En su camino hacia el ascensor, uno de sus socios más cercanos, Alejandro, un hombre de unos 50 años con cabello gris y una personalidad magnética, lo interceptó. «Sebastián, justo a tiempo. Estaba por llamarte», dijo Alejandro con una sonrisa. «Tenemos una reunión con un potencial cliente muy importante hoy. Quieren discutir una posible colaboración con nuestro software de inteligencia artificial». Sebastián asintió mientras caminaban juntos hacia la sala de reuniones. «Perfecto, Alejandro. Estoy interesado en escuchar lo que tienen que decir», respondió Sebastián. «Pero antes de que comencemos, quiero hablarte de algo que me ha estado rondando la cabeza». Alejandro lo miró con curiosidad mientras se acomodaban en la mesa de reuniones. «¿Qué sucede?», preguntó, siempre atento a las inquietudes de su socio. Sebastián tomó un sorbo de agua y comenzó a relatar su experiencia en el concesionario y en el restaurante. Explicó cómo Carlos, el vendedor, lo había tratado con desprecio debido a su apariencia, y cómo eso le había recordado que, aunque prefería mantener un perfil discreto, había veces en las que las personas simplemente no lo comprendían. Alejandro escuchó con atención y, cuando Sebastián terminó, asintió lentamente. «Entiendo lo que dices, Sebastián. Es algo que sucede más de lo que debería, especialmente en nuestro mundo, donde la gente suele juzgar por las apariencias. Pero también creo que has manejado la situación con dignidad. No siempre es fácil lidiar con ese tipo de prejuicios, pero tú lo hiciste con elegancia». Sebastián sonrió, apreciando las palabras de su socio, pero algo seguía inquietándolo. «Sí, pero me pregunto si quizás estoy tomando el enfoque equivocado», dijo Sebastián, pensativo. «Siempre he preferido la discreción, pero quizás debería ser más abierto sobre quién soy, no para impresionar, sino para evitar estas situaciones. No se trata de ego, sino de cómo quiero que me perciban para no tener que enfrentarme una y otra vez al mismo tipo de tratamiento». Alejandro lo observó por un momento antes de responder. «Es una decisión complicada, amigo.
La humildad es una virtud, pero entiendo que puede ser frustrante cuando la gente no te trata como debería. Al final, solo tú puedes decidir cómo quieres presentarte al mundo. Pero tal vez, en vez de enfocarte en cómo otros te ven, podrías usar estas experiencias para educar a quienes se comportan de manera equivocada. Como lo hiciste con Carlos, le diste una lección sin humillarlo. Eso es liderazgo. Sebastián reflexionó sobre las palabras de Alejandro mientras llegaban los clientes para la reunión. Decidió dejar el tema a un lado por el momento y concentrarse en el negocio. Después de todo, era aquí, en su empresa, donde realmente podía ejercer control y dirigir las cosas según su visión. La reunión fue todo un éxito. El potencial cliente quedó impresionado por las capacidades del software de inteligencia artificial de TechLab Innovations, y Sebastián y Alejandro aseguraron un acuerdo importante que impulsaría aún más el crecimiento de la empresa. Al salir de la sala de reuniones, Sebastián no podía evitar sentirse satisfecho de cómo su vida profesional seguía avanzando, aunque en su vida personal aún quedaban ciertas preguntas sin respuesta. Después de un día productivo en la oficina, Sebastián decidió que era hora de hacer algo que llevaba tiempo postergando. Al regresar a su casa, en lugar de relajarse o distraerse con alguna actividad, fue directo a su estudio. Era una habitación llena de libros, trofeos empresariales y fotografías de algunos de los momentos más importantes de su carrera. Sacó su laptop y empezó a escribir un correo. Era para Carlos, el vendedor del concesionario. Sebastián había decidido que, en lugar de ignorar la situación por completo, quería aprovechar la oportunidad para hablar directamente con él y ofrecerle algo que Carlos probablemente nunca esperaría. El mensaje fue directo pero cordial. Sebastián lo invitaba a encontrarse en su oficina para hablar sobre la experiencia en el concesionario, pero también para ofrecerle una posible oportunidad de trabajo. Carlos, por más errores que hubiera cometido, le había parecido alguien que podría aprender de sus errores si se le daba la oportunidad adecuada. Al enviar el correo, Sebastián sonrió. Sabía que no todos aceptarían una invitación así, pero si Carlos lo hacía, demostraría que estaba dispuesto a aprender, y para Sebastián, eso era lo más importante. Al día siguiente, Carlos recibió el correo de Sebastián mientras estaba en su trabajo en el concesionario. Al principio no podía creer lo que leía. Pensaba que todo lo que había sucedido en el concesionario había quedado atrás, y que Sebastián nunca se molestaría en volver a tener contacto con él. Pero aquí estaba, con una oferta que, de algún modo, se sentía tanto como una lección como una oportunidad. Carlos, sorprendido y algo nervioso, decidió responder. Sabía que no podía desaprovechar esta oportunidad, y aunque no tenía idea de lo que Sebastián realmente tenía en mente, sentía que era algo más grande de lo que podía imaginar. Sebastián sonrió al recibir la respuesta positiva de Carlos. Sabía que este sería el primer paso en algo que podría cambiar no solo la vida de Carlos, sino también la manera en que muchas otras personas como él veían el mundo. Así, con un nuevo plan en marcha, Sebastián se preparaba para el próximo encuentro con Carlos, sabiendo que a veces, la mejor forma de cambiar el mundo no es con grandes gestos, sino con pequeñas acciones que crean un impacto duradero en las personas. Carlos, sorprendido por la invitación, pasó los siguientes días nervioso y ansioso por el encuentro con Sebastián. Finalmente, llegó el día, y Carlos se dirigió a las oficinas de TechLab Innovations, la empresa de tecnología que había sido el motor detrás del ascenso meteórico de Sebastián en el mundo empresarial. Al entrar al edificio, Carlos quedó impresionado por la elegancia y modernidad de las instalaciones. Había oído hablar de TechLab, pero nunca había imaginado que estaría dentro de una de las empresas tecnológicas más importantes del país, y mucho menos para encontrarse con su dueño. Al llegar a la recepción, la asistente lo saludó con una sonrisa profesional y lo guió hasta la oficina de Sebastián. A medida que caminaba por los pasillos, Carlos no podía dejar de preguntarse por qué Sebastián había decidido darle una segunda oportunidad después de lo que había ocurrido en el concesionario. Cuando finalmente llegó a la oficina, Sebastián lo recibió con una sonrisa cálida y le indicó que tomara asiento. «Carlos, me alegra que hayas aceptado mi invitación», dijo Sebastián, con un tono amistoso. «Gracias por invitarme, señor Martínez». «Admito que me sorprendió recibir su correo», respondió Carlos, aún sin saber exactamente por qué estaba allí. Sebastián asintió, como si entendiera los pensamientos de Carlos. «Lo sé. La situación en el concesionario no fue la mejor, pero vi algo en ti, Carlos. Vi a alguien que, aunque cometió un error, está dispuesto a aprender y mejorar. Y eso es lo que me interesa», dijo Sebastián, apoyándose en el escritorio. «Quiero darte una oportunidad». Carlos, incrédulo por lo que estaba escuchando, se inclinó hacia adelante en su silla. «¿Una oportunidad?» Preguntó, intrigado. «Sí. Quiero que te unas a TechLab», dijo Sebastián,
con calma pero firmeza. Creo que tienes el potencial para contribuir aquí, pero más allá de eso, creo que esta experiencia puede ayudarte a crecer. Sé que vienes del mundo de las ventas, y quiero aprovechar esa habilidad en un nuevo proyecto que estamos lanzando. Carlos sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Nunca había imaginado que una oportunidad como esta se presentaría ante él. Desde su juventud, había trabajado en concesionarios, y aunque disfrutaba de las ventas, siempre había sentido que podía hacer más. Pero hasta ese momento, nunca había tenido la oportunidad de demostrarlo. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Carlos, aún intentando procesar lo que Sebastián le estaba ofreciendo. Estamos desarrollando un software revolucionario para la gestión de la experiencia del cliente, explicó Sebastián. Este software tiene el potencial de cambiar la forma en que las empresas interactúan con sus clientes, mejorando la personalización y la eficiencia. Y quiero que tú te encargues de ayudar a introducir este software en el sector de lujo, como concesionarios de coches, hoteles de alta gama y tiendas exclusivas. Carlos se quedó en silencio por un momento, intentando asimilar lo que Sebastián le estaba diciendo. No solo le estaba ofreciendo un trabajo en una de las empresas más importantes del país, sino que también le estaba confiando la responsabilidad de liderar un proyecto clave. No sé qué decir, señor Martínez. Esto es increíble. Pero no tengo experiencia en tecnología, respondió Carlos, aún sintiéndose inseguro. Sebastián sonrió. No te preocupes por eso. Tienes la experiencia en ventas y atención al cliente, y eso es lo que necesitamos en este momento. La tecnología te la enseñaremos. Lo que importa es que entiendes cómo se debe tratar a los clientes, y eso es algo que no se puede aprender en un curso de tecnología. Carlos asintió, sintiendo como poco a poco la idea comenzaba a tomar forma en su mente. Acepto. Haré todo lo posible para estar a la altura de sus expectativas, dijo finalmente, con una determinación renovada. Sebastián sonrió, satisfecho con la respuesta. Eso es lo que quería escuchar. Bienvenido a TechLab, Carlos. Estoy seguro de que harás un excelente trabajo, dijo Sebastián mientras estrechaba la mano de Carlos. Los primeros días de Carlos en TechLab Nevaschens fueron desafiantes. El mundo de la tecnología era completamente nuevo para él, y a menudo se sentía abrumado por la cantidad de información técnica que necesitaba aprender. Sin embargo, estaba decidido a no rendirse. Sabía que esta era una oportunidad única en la vida, y estaba dispuesto a trabajar duro para demostrar que Sebastián no se había equivocado al confiar en él. Sebastián y su equipo lo guiaron pacientemente, enseñándole todo lo que necesitaba saber sobre el software y cómo funcionaba. Carlos, aunque al principio se sintió fuera de lugar, pronto comenzó a ver cómo sus habilidades en ventas y atención al cliente podían aplicarse en este nuevo entorno. Pronto, Carlos comenzó a trabajar en el proyecto, ayudando a desarrollar estrategias para introducir el software en concesionarios de coches de lujo. Sabía que este era un sector en el que podía aportar su experiencia, y se sintió emocionado por la posibilidad de hacer una diferencia real. Uno de sus primeros grandes logros fue cerrar un acuerdo con un importante concesionario de lujo, que estaba interesado en utilizar el software para mejorar la experiencia de sus clientes. Carlos había utilizado sus habilidades de ventas para presentar el producto de manera convincente, y el éxito del acuerdo fue un gran impulso para su confianza. Sin embargo, Carlos sabía que aún quedaba mucho por aprender. El mundo de la tecnología avanzaba rápidamente, y tenía que estar al día con las últimas innovaciones para mantenerse a la altura de las expectativas. Pero cada día que pasaba, se sentía más seguro de sí mismo y más motivado para seguir creciendo. Sebastián, por su parte, seguía observando el progreso de Carlos con satisfacción. Sabía que había tomado una decisión arriesgada al darle esta oportunidad, pero estaba convencido de que Carlos tenía lo necesario para triunfar. Con el tiempo, Carlos no solo se convirtió en un miembro valioso del equipo, sino que también comenzó a asumir más responsabilidades dentro del proyecto. Un día, después de varios meses de trabajo duro, Carlos recibió una llamada inesperada. Era Clara, la gerente del concesionario donde todo había comenzado. Carlos, espero que estés bien. Me he enterado de que estás trabajando en TechLab, y quería felicitarte por todo lo que has logrado, dijo Clara, con un tono amigable. Carlos sonrió al escuchar su voz. Aunque las cosas no habían terminado bien entre ellos en el concesionario, siempre había respetado a Clara como una líder competente. Gracias, Clara. Ha sido un cambio grande, pero estoy disfrutando mucho de esta nueva etapa, respondió Carlos, aún sin saber exactamente por qué Clara lo había llamado. Carlos, te llamo porque estamos pasando por un momento difícil en el concesionario. Las ventas han disminuido, y el equipo está desmotivado. Me preguntaba si tal vez podrías ayudarnos.
Sé que ahora trabajas en tecnología, pero pensé que tal vez podrías ofrecernos algún consejo, explicó Clara, claramente preocupada. Carlos se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la solicitud. No había esperado que Clara, alguien a quien siempre había considerado una líder fuerte y capaz, le pidiera ayuda. Pero al mismo tiempo, sabía que esta era una oportunidad para aplicar lo que había aprendido en TechLab en un entorno familiar. Me encantaría ayudar, Clara. ¿Por qué no paso por el concesionario la próxima semana y hablamos más sobre lo que está pasando? Sugirió Carlos. Clara, agradecida por la disposición de Carlos, aceptó la propuesta, y así se fijó una reunión. La semana siguiente, Carlos volvió al concesionario por primera vez desde que lo había dejado para unirse a TechLab. Al entrar, no pudo evitar sentir una ola de nostalgia. A pesar de los desafíos que había enfrentado allí, el concesionario había sido una parte importante de su vida durante muchos años. Clara lo recibió calurosamente y lo guió por las instalaciones, explicándole los problemas que habían estado enfrentando. Las ventas estaban bajas, y el equipo de ventas parecía desmotivado. Aunque el concesionario seguía siendo uno de los más importantes de la ciudad, la competencia había aumentado, y Clara sentía que algo necesitaba cambiar para mantenerse a flote. Después de escuchar atentamente, Carlos le presentó a Clara una idea que había estado considerando. Le propuso integrar el software de TechLab en el concesionario, ofreciendo una experiencia de cliente más personalizada y eficiente. Carlos creía que el software podría ayudar a revitalizar el negocio, y Clara, después de escuchar su presentación, estuvo de acuerdo en probarlo. Con la aprobación de Clara, Carlos comenzó a trabajar en la implementación del software en el concesionario. Sabía que esto era más que una simple colaboración, era una oportunidad para demostrar el poder de la tecnología en un entorno en el que se sentía cómodo y conocía bien. Con el apoyo de Clara y el equipo de TechLab, Carlos comenzó a liderar el proyecto de integración del software en el concesionario. Fue un proceso largo y complicado, ya que algunos empleados se mostraban escépticos sobre la introducción de una nueva tecnología en su trabajo diario. Carlos sabía que convencer al equipo no sería fácil, pero estaba decidido a demostrarles que el cambio traería beneficios a largo plazo. Las primeras semanas fueron difíciles. Los vendedores más experimentados se resistían a usar el software, alegando que preferían hacer las cosas a la manera antigua. Sin embargo, Carlos no se desanimó. Organizó sesiones de capacitación para todo el equipo, explicando cómo el software les permitiría personalizar las ofertas para cada cliente, ahorrar tiempo y aumentar las ventas. Una mañana, mientras estaba explicando las ventajas del sistema a uno de los vendedores más veteranos, Javier, lo interrumpió. Carlos, lo admito. Al principio no estaba convencido de todo esto, pero ahora empiezo a ver el potencial, dijo Javier, con una leve sonrisa. La semana pasada, usé el software para ofrecer una oferta personalizada a uno de mis clientes habituales, y funcionó. Cerré una venta que pensé que había perdido. Carlos sintió una oleada de satisfacción. Sabía que cambiar mentalidades tomaría tiempo, pero ese pequeño éxito con Javier era una señal de que las cosas estaban empezando a funcionar. Me alegra escucharlo, Javier. Esto es solo el principio. Si todos trabajamos juntos, podremos mejorar aún más la experiencia de los clientes y, al mismo tiempo, hacer nuestro trabajo más eficiente, respondió Carlos con entusiasmo. A medida que pasaban los días, más y más empleados del concesionario comenzaron a adoptar el nuevo sistema. Las ventas empezaron a mejorar, y la moral del equipo se elevó significativamente. Clara, quien había estado observando el progreso desde la distancia, no pudo evitar sentirse impresionada por cómo Carlos había logrado implementar una tecnología que al principio había parecido una idea arriesgada. Una tarde, Clara se acercó a Carlos mientras revisaba los informes de ventas. Carlos, no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho aquí. Este concesionario es un lugar completamente diferente gracias a ti, dijo Clara con una sonrisa. Carlos, aunque modesto por naturaleza, sonrió satisfecho. Ha sido un trabajo en equipo, Clara. El equipo aquí ha hecho un gran esfuerzo por adaptarse, y eso es lo que realmente ha hecho la diferencia, respondió Carlos. Clara asintió, pero insistió en su reconocimiento hacia él. Aún así, tu liderazgo ha sido clave. Si no fuera por ti, este lugar no habría cambiado tan rápido. Estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por nosotros. Carlos asintió, agradecido por las palabras de Clara, pero sabiendo que no era momento de relajarse. Había logrado implementar el software, pero sabía que el verdadero éxito sería mantener el impulso a largo plazo. Con el éxito de la implementación en el concesionario, Carlos volvió a TechLab con un renovado sentido de propósito.
Sebastián estaba más que complacido con los resultados y reconoció a Carlos por su trabajo durante una reunión con el equipo directivo. Carlos ha demostrado una vez más que no solo es un gran líder, sino también un visionario en la integración de la tecnología en sectores donde normalmente no se esperaría, dijo Sebastián durante la reunión. Gracias a su esfuerzo, hemos logrado establecer una presencia aún mayor en el sector de lujo, y eso es algo de lo que todos deberíamos estar orgullosos. Los demás miembros del equipo aplaudieron a Carlos, quien, aunque se sentía honrado por el reconocimiento, sabía que aún había más trabajo por hacer. Con la confianza que había ganado, Carlos comenzó a explorar nuevas oportunidades para expandir el uso del software en otros sectores del mercado de lujo. Un día, Sebastián lo llamó a su oficina. Carlos, he estado pensando mucho en lo que has logrado en el concesionario, y creo que estás listo para asumir más responsabilidades, dijo Sebastián, con una mirada seria pero cálida. Carlos, sorprendido por la afirmación, se inclinó hacia adelante, esperando más detalles. Quiero que te conviertas en el director de la división de lujo de Techlab Innovations, continuó Sebastián. Será tu responsabilidad liderar todos los proyectos relacionados con este sector, desde la implementación del software hasta la expansión en nuevos mercados. Carlos quedó atónito. Sabía que había estado haciendo un buen trabajo, pero nunca imaginó que sería promovido a una posición tan importante en tan poco tiempo. Señor Martínez, no sé qué decir. Esto es un gran honor, y me siento increíblemente agradecido por la confianza que está depositando en mí, respondió Carlos, aún procesando la noticia. Sebastián sonrió. Te has ganado este puesto, Carlos. Has demostrado que tienes la visión, el liderazgo y la habilidad para impulsar a Techlab hacia adelante en el mercado de lujo. Estoy seguro de que harás un excelente trabajo en este nuevo rol. Carlos asintió, emocionado pero también consciente de la gran responsabilidad que ahora tenía sobre sus hombros. Sabía que el éxito que había logrado hasta ahora solo era el comienzo, y estaba decidido a seguir trabajando duro para demostrar que estaba a la altura del nuevo desafío. En su nuevo rol como director de la división de lujo, Carlos trabajó incansablemente para expandir la presencia de Techlab en mercados internacionales. Una de sus primeras tareas fue establecer contacto con una cadena de hoteles de lujo en Europa, que estaba interesada en implementar el software en sus propiedades. Carlos viajó a Europa con su equipo, llevando a cabo presentaciones y negociaciones con los ejecutivos de la cadena de hoteles. Después de semanas de trabajo intenso, finalmente logró cerrar un acuerdo que representaba un paso importante para la expansión global de Techlab. Cuando regresó a la oficina, fue recibido con felicitaciones y elogios por parte de Sebastián y el resto del equipo directivo. El éxito de Carlos en Europa no solo consolidó su posición como líder dentro de la empresa, sino que también marcó un hito importante en la historia de Techlab. A medida que pasaban los meses, Carlos continuó impulsando el crecimiento de la división de lujo. Pero a pesar de todo el éxito que estaba experimentando, nunca olvidaba de dónde venía ni lo que había aprendido en el camino. Sabía que su carrera había dado un giro inesperado gracias a la oportunidad que Sebastián le había dado, y se sentía agradecido por cada paso del viaje. Un día, mientras revisaba unos informes en su oficina, recibió una llamada de Javier, su antiguo colega del concesionario. Carlos, soy Javier. No sé si te acuerdas de mí, pero quería llamarte para felicitarte por todo lo que has logrado. He estado siguiendo tu carrera, y es increíble lo que has hecho en Techlab. Carlos sonrió al escuchar la voz de Javier. Por supuesto que me acuerdo de ti, Javier. Me alegra saber de ti. ¿Cómo van las cosas en el concesionario? Preguntó Carlos. Javier hizo una pausa antes de responder. Bueno, la verdad es que las cosas no han sido fáciles desde que te fuiste. El ambiente ha cambiado mucho, y muchos de nosotros estamos buscando nuevas oportunidades, respondió Javier, con un tono de resignación. Carlos sintió una punzada de empatía. Sabía lo que era sentirse atrapado en un lugar que ya no te ofrecía oportunidades de crecimiento. Javier, si alguna vez necesitas ayuda o consejo, no dudes en llamarme. Me encantaría ayudarte a encontrar algo mejor, dijo Carlos, decidido a ofrecerle una mano. Javier agradeció la oferta, y después de colgar el teléfono, Carlos se quedó reflexionando sobre el impacto que su éxito había tenido no solo en su vida, sino también en las personas a su alrededor. Sabía que estaba en una posición privilegiada, y estaba decidido a utilizar esa posición para ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial, tal como Sebastián había hecho por él. Los días pasaban, y Carlos seguía acumulando logros, expandiendo la división de lujo de Techlab y consolidando su posición como uno de los líderes más importantes de la empresa. Pero lo que más valoraba no eran los títulos ni los elogios, sino la oportunidad de haber crecido como persona y de haber inspirado a otros en su camino. Sabía que su viaje aún no había terminado. Había mucho más que hacer, más vidas que cambiar,
más oportunidades que crear. Y ahora, más que nunca, se sentía preparado para enfrentar lo que viniera, sabiendo que cada desafío era una nueva oportunidad para seguir creciendo. El éxito de Carlos en Techlab Nevaschens no pasó desapercibido en la industria. Su ascenso desde un simple vendedor de concesionarios hasta ser director de la división de lujo de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo era una historia que muchos consideraban inspiradora. Pero para Carlos, lo que realmente importaba era el impacto que estaba teniendo, no solo los resultados financieros de la empresa, sino en las vidas de aquellos que trabajaban con él. Una tarde, Sebastián llamó a Carlos a su oficina para discutir algo importante. «Carlos, he estado pensando mucho en lo que hemos logrado hasta ahora, y creo que ha llegado el momento de hacer algo más», dijo Sebastián mientras se acomodaba en su silla, mirando a Carlos con una expresión seria pero optimista. Carlos, siempre atento a las palabras de Sebastián, asintió, esperando a que continuara. «Hasta ahora, Techlab ha sido una empresa innovadora en el ámbito tecnológico, pero quiero que hagamos algo que marque una diferencia aún mayor. He estado pensando en la idea de lanzar un programa social que ofrezca oportunidades a personas que no han tenido acceso a una educación formal o que han sido subestimadas por la sociedad, un programa que les brinde una segunda oportunidad, tal como tú la tuviste», explicó Sebastián. Carlos se quedó en silencio por un momento, sintiendo como las palabras de Sebastián resonaban profundamente en él. Sabía, mejor que nadie, lo que significaba recibir una segunda oportunidad, y la idea de poder ofrecer esa misma oportunidad a otros le parecía no solo noble, sino necesaria. «Me encanta la idea, Sebastián. Creo que podemos hacer algo increíble con esto», respondió Carlos con entusiasmo. Sebastián sonrió, satisfecho con la respuesta. «Quiero que tú lideres este proyecto, Carlos. Quiero que diseñes el programa, lo estructures y te asegures de que cumpla con el objetivo de cambiar vidas. Sé que tienes la visión y la experiencia para hacerlo realidad», dijo Sebastián, dándole a Carlos la responsabilidad de transformar esa idea en algo concreto. Carlos, conmovido por la confianza que Sebastián seguía depositando en él, asintió con determinación. «Haré todo lo posible para que este programa sea un éxito». «Vamos a cambiar vidas, Sebastián», respondió Carlos, emocionado por el desafío que tenía por delante. Durante los meses siguientes, Carlos se sumergió por completo en el desarrollo del nuevo programa social de Techlab, al que decidió llamar Futuro Brillante. El objetivo del programa era ofrecer formación en tecnología y habilidades empresariales a personas de entornos desfavorecidos, brindándoles las herramientas necesarias para construir una carrera exitosa. Futuro Brillante no solo ofrecía cursos de capacitación, sino que también proporcionaba mentores que ayudaban a los participantes a navegar el mundo laboral, así como oportunidades de empleo tanto en Techlab como en otras empresas que colaboraban con el programa. Carlos quería asegurarse de que cada persona que pasara por el programa tuviera una verdadera oportunidad de cambiar su vida. Uno de los primeros jóvenes que se unió al programa fue David, un chico de 20 años que había crecido en un barrio difícil y no había tenido acceso a una educación de calidad. Cuando Carlos conoció a David, vio en él algo que le recordó a sí mismo cuando era más joven, un deseo de hacer algo grande con su vida, pero sin saber exactamente cómo lograrlo. «Gracias por esta oportunidad, señor Martínez. Nunca pensé que tendría acceso a algo como esto», dijo David, emocionado durante su primera reunión con Carlos. Carlos sonrió, sintiendo una conexión inmediata con el joven. «David, esto es solo el principio. Aprovecha esta oportunidad, y verás cómo todo puede cambiar para ti. Lo más importante es que nunca dejes de aprender y de creer en ti mismo», le dijo Carlos, recordando las palabras de aliento que había recibido de Sebastián cuando comenzó su propio viaje. A medida que pasaban los meses, Futuro Brillante comenzó a ganar reconocimiento. Los medios de comunicación empezaron a hablar del programa, destacando el impacto que estaba teniendo en las comunidades más vulnerables. Empresas de todo el país se interesaron en colaborar, y pronto Techlab se convirtió en un referente no solo en tecnología, sino también en responsabilidad social. Sebastián, quien había seguido de cerca el progreso del programa, estaba más que complacido con lo que Carlos había logrado. «Carlos, lo que has hecho con Futuro Brillante es impresionante. Has demostrado que el verdadero éxito no está solo en los negocios, sino en el impacto que podemos tener en la vida de las personas. Estoy increíblemente orgulloso de ti y de todo lo que has logrado», dijo Sebastián durante una reunión. Carlos, aunque agradecido por las palabras de Sebastián, sabía que el verdadero mérito no era solo suyo. «Gracias, Sebastián. Pero esto no habría sido posible sin el equipo y sin tu apoyo desde el principio. Estoy muy orgulloso de lo que hemos construido juntos», respondió Carlos, siempre modesto. Con el éxito de Futuro Brillante, Carlos comenzó a reflexionar sobre lo mucho que su vida había cambiado desde aquel día en el concesionario.
Había pasado de ser un vendedor subestimado a un líder respetado en una de las empresas más importantes del mundo. Pero más allá de los títulos y las responsabilidades, lo que más le enorgullecía era el hecho de que ahora estaba en una posición para ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial. Un día, mientras revisaba los avances del programa, recibió una llamada de Javier, su antiguo compañero de trabajo en el concesionario. «Carlos, no sé cómo agradecerte lo suficiente por lo que hiciste por mí. Gracias a ti, he podido unirme a un equipo en una empresa que realmente valora mis habilidades, y estoy mucho más feliz. No solo cambiaste mi carrera, sino mi vida», dijo Javier, con emoción en su voz. Carlos sonrió, sintiéndose profundamente conmovido. «Me alegra escuchar eso, Javier. Sabía que tenías el talento, solo necesitabas una oportunidad para demostrarlo», respondió Carlos, sintiendo una profunda satisfacción al saber que había marcado la diferencia en la vida de alguien más. Los años pasaban, y Carlos seguía acumulando éxitos. Futuro Brillante se expandió a nivel internacional, ofreciendo oportunidades a personas de todo el mundo. Techlab Nevaschens continuaba siendo un líder en tecnología, pero también se consolidaba como una empresa comprometida con el cambio social. Un día, mientras estaba en su oficina reflexionando sobre todo lo que había logrado, Carlos recibió una visita inesperada. Sebastián entró en su despacho con una sonrisa en el rostro. «Carlos, tengo algo que quiero decirte», comenzó Sebastián, tomando asiento frente a él. «He decidido que es hora de que asumas una nueva responsabilidad». Carlos lo miró con curiosidad, siempre dispuesto a enfrentar nuevos desafíos. «Quiero que te conviertas en el nuevo director general de Techlab Nevaschens. Es el momento de que tomes las riendas de la empresa y la lleves al siguiente nivel. Sé que eres la persona adecuada para el puesto», anunció Sebastián, con total confianza en su voz. Carlos, sorprendido y profundamente honrado, no sabía qué decir al principio. Sabía que este era el mayor reconocimiento que podía recibir por todo su trabajo y dedicación. «Sebastián, no sé qué decir. Es un honor increíble, y prometo que haré todo lo posible por estar a la altura de esta responsabilidad», respondió Carlos, con una emoción genuina en su voz. Sebastián asintió, satisfecho con la respuesta. «Lo sé, Carlos. Sé que harás un trabajo excepcional. Y lo más importante es que seguirás liderando con el corazón, algo que siempre te ha distinguido», dijo Sebastián, sonriendo. Con su nuevo rol como director general de Techlab, Carlos continuó expandiendo el legado de la empresa y fortaleciendo su compromiso con la innovación y la responsabilidad social. Sabía que su éxito no estaba solo en los logros financieros, sino en el impacto positivo que estaba teniendo en la vida de las personas a su alrededor. El viaje que había comenzado como un vendedor subestimado en un concesionario había tomado giros inesperados, pero cada paso lo había llevado a este momento, donde no solo había encontrado su propio éxito, sino que también había ayudado a otros a encontrar el suyo. Y aunque sabía que el camino aún tenía muchos desafíos por delante, Carlos estaba más que listo para enfrentarlos, sabiendo que cada desafío era una oportunidad para crecer, aprender y, sobre todo, hacer una diferencia. Los días de Carlos como director general de Techlab Nevaschens trajeron consigo una nueva serie de desafíos, pero también de oportunidades. Aunque el rol de liderazgo era más exigente que cualquier otro puesto que había ocupado, Carlos se sentía más preparado que nunca. No solo por las habilidades técnicas y estratégicas que había adquirido a lo largo de los años, sino por el profundo sentido de propósito que guiaba cada una de sus decisiones. Uno de los primeros grandes proyectos que emprendió como director general fue expandir aún más la presencia de Techlab en mercados emergentes. Sabía que el software de la empresa, en particular las herramientas diseñadas para mejorar la experiencia del cliente, tenía un enorme potencial en regiones donde las empresas estaban comenzando a adoptar nuevas tecnologías. Quería asegurarse de que Techlab estuviera en el centro de esa transformación. Pero más allá del crecimiento empresarial, Carlos nunca perdió de vista el impacto social que quería tener. Continuó liderando Futuro Brillante, asegurándose de que el programa siguiera ofreciendo oportunidades a aquellos que, de otra manera, nunca habrían tenido acceso a la educación y al mundo tecnológico. Bajo su liderazgo, Futuro Brillante se expandió a más de 15 países, capacitando a miles de jóvenes y adultos que ahora trabajaban en diversas industrias tecnológicas. Un día, mientras revisaba los informes trimestrales en su oficina, Carlos recibió una llamada de David, uno de los primeros jóvenes que se había unido a Futuro Brillante. David había comenzado en el programa sin ninguna experiencia previa en tecnología, pero gracias a la capacitación y la mentoría, había conseguido un puesto en Techlab como desarrollador de software. «Señor Martínez, quería agradecerle por todo lo que ha hecho por mí. Hoy he sido promovido a jefe de equipo en el departamento de desarrollo, y sé que esto no habría sido posible sin la oportunidad que me dio al principio», dijo David, con la voz llena de emoción.
Carlos sonrió, sintiéndose increíblemente orgulloso del progreso de David. Me alegra mucho escucharlo, David. Sabía que tenías un gran potencial desde el principio. Este es solo el comienzo de todo lo que puedes lograr, respondió Carlos, sabiendo que había más historias de éxito como la de David por venir. El impacto de TechLab y Futuro Brillante no pasó desapercibido en el mundo empresarial ni en el ámbito social. Carlos fue invitado a diversas conferencias internacionales para compartir la experiencia de su programa social y cómo había logrado integrar el éxito empresarial con una verdadera responsabilidad social. En cada una de esas apariciones, Carlos enfatizaba un mensaje claro: las empresas tenían el poder y la responsabilidad de no solo generar beneficios económicos, sino también de mejorar la vida de las personas. Una tarde, después de dar una conferencia en una prestigiosa universidad, Carlos recibió una oferta que lo tomó por sorpresa. Un grupo de inversionistas y empresarios de renombre lo abordó con la propuesta de crear una fundación dedicada exclusivamente a replicar el modelo de Futuro Brillante en otras industrias. La idea era expandir el programa más allá de la tecnología, llevándolo a sectores como la medicina, la ingeniería y el arte. Creemos que lo que has logrado con TechLab y Futuro Brillante puede transformar más que solo el sector tecnológico. Queremos apoyarte en la creación de una fundación que amplíe este impacto, dijo uno de los empresarios, un filántropo reconocido en el mundo. Carlos se tomó su tiempo para pensar en la oferta. Sabía que liderar una fundación de esa magnitud requeriría un compromiso aún mayor, pero también veía el potencial de cambiar más vidas. Después de consultar con Sebastián, quien lo apoyaba completamente, Carlos decidió aceptar la propuesta. Así nació la Fundación Futuro Brillante, una organización sin fines de lucro dedicada a capacitar a personas en todo el mundo en diversas áreas de la educación y el desarrollo profesional. Carlos asumió el liderazgo de la fundación, supervisando su expansión y asegurándose de que mantuviera los mismos valores que habían guiado el programa original. Bajo su liderazgo, la fundación se convirtió en un referente global en la capacitación de personas desfavorecidas y pronto recibió reconocimiento internacional. Empresas de todo el mundo comenzaron a colaborar con la fundación, aportando recursos y oportunidades laborales para los graduados del programa. La fundación no solo cambió vidas, sino que también demostró que era posible crear un modelo de negocio sostenible que tuviera un impacto social positivo. Con los éxitos continuos de TechLab y la Fundación Futuro Brillante, Carlos se consolidó como una de las figuras más influyentes en el mundo empresarial y filantrópico. Sin embargo, a pesar de todos los logros, Carlos se mantuvo fiel a su naturaleza humilde. Sabía que todo lo que había conseguido se debía a una serie de oportunidades, decisiones y, sobre todo, a las personas que habían creído en él desde el principio. Un día, mientras reflexionaba sobre todo lo que había logrado, Carlos recibió una visita inesperada en su oficina. Era Javier, su antiguo colega del concesionario. Aunque habían mantenido contacto ocasional, Javier no había tenido la oportunidad de ver a Carlos desde que asumió su nuevo rol. Carlos, es increíble lo que has hecho. He seguido tu carrera de cerca, y no puedo evitar sentirme orgulloso de ver hasta dónde has llegado, dijo Javier, con una sonrisa sincera. Carlos lo recibió calurosamente, y pronto ambos se sentaron a hablar sobre los viejos tiempos en el concesionario y cómo sus vidas habían cambiado desde entonces. Gracias, Javier. Pero sabes, nada de esto habría sido posible sin el apoyo de personas como tú. Siempre me ayudaste cuando lo necesitaba, y eso es algo que nunca olvidaré, respondió Carlos, con gratitud. La conversación se tornó más personal, y Carlos se dio cuenta de que, a pesar de todos los cambios en su vida, había algo que siempre lo anclaba: su deseo de seguir ayudando a otros. Sabía que su éxito no se medía solo en términos de logros personales, sino en el número de vidas que había podido tocar a lo largo de su carrera. En los años que siguieron, Carlos continuó expandiendo el legado de TechLab y la Fundación Futuro Brillante. Bajo su liderazgo, ambas organizaciones se convirtieron en ejemplos a seguir para empresas y fundaciones de todo el mundo. Sebastián, aunque retirado de la dirección diaria de TechLab, seguía involucrado en la empresa como asesor y mentor de Carlos, siempre guiándolo con sabiduría y apoyándolo en sus decisiones. El viaje que había comenzado como un vendedor subestimado en un concesionario había tomado giros inesperados, llevándolo a alturas que nunca había imaginado. Pero a pesar de todo el éxito, Carlos siempre se mantuvo fiel a sus valores. Sabía que la clave para seguir creciendo, tanto a nivel personal como profesional, era nunca dejar de aprender y, sobre todo, nunca dejar de ayudar a los demás. Y aunque sabía que el camino por delante traería nuevos desafíos, Carlos estaba más que listo para enfrentarlos, sabiendo que cada nuevo desafío representaba una oportunidad para hacer una diferencia real en el mundo. Los años continuaron pasando, y el impacto de Carlos en el mundo empresarial y filantrópico no dejaba de crecer.
Con TechLab Innovations y la Fundación Futuro Brillante expandiéndose cada vez más, Carlos se encontraba en un lugar que nunca habría imaginado cuando era un simple vendedor en un concesionario. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, Carlos siempre mantenía los pies en la tierra. Sabía que todo el éxito que había experimentado se debía a las personas que lo habían apoyado en su camino. Recordaba con gratitud a Sebastián, quien le dio una segunda oportunidad cuando nadie más creía en él, y también a todas las personas que había conocido a lo largo de su vida, como Clara y Javier, quienes lo habían ayudado en momentos clave. Un día, mientras trabajaba en su oficina, Carlos recibió una llamada que le trajo una mezcla de sentimientos. Era de Sebastián, su mentor y amigo. Carlos, ¿tienes un momento para pasar por mi casa? Me gustaría hablar contigo sobre algo importante, dijo Sebastián, con un tono tranquilo pero serio. Carlos, siempre dispuesto a escuchar a Sebastián, aceptó la invitación y se dirigió a su casa esa misma tarde. Al llegar, fue recibido por un Sebastián un poco más cansado que de costumbre, pero con la misma sonrisa amable que siempre lo había caracterizado. Me alegra verte, Carlos. Siempre es un placer tenerte aquí, dijo Sebastián, mientras se sentaban en su sala de estar. El placer es mío, Sebastián. ¿Qué es lo que querías hablar conmigo? Preguntó Carlos, genuinamente interesado. Sebastián suspiró, mirando por la ventana por un momento antes de volver su atención a Carlos. Carlos, he estado reflexionando mucho últimamente sobre lo que hemos logrado juntos en TechLab y con la Fundación Futuro Brillante. Y no puedo evitar sentir una profunda satisfacción por todo lo que hemos hecho. Pero también sé que ha llegado el momento de dejar que tú sigas adelante sin mí, dijo Sebastián, con una sonrisa melancólica. Carlos lo miró, sorprendido por las palabras de su mentor. ¿Qué quieres decir, Sebastián? Preguntó, tratando de entender. Sebastián lo miró directamente a los ojos, con una mirada llena de sabiduría. Carlos, creo que es hora de que me retire por completo. He vivido una vida plena, y estoy listo para dejar el liderazgo completamente en tus manos. Ya no estaré involucrado en la dirección de TechLab, ni como asesor. Quiero disfrutar del tiempo que me queda con mi familia, sabiendo que dejo todo en las mejores manos posibles. Las tuyas, dijo Sebastián, con una paz que solo alguien que ha encontrado su propósito puede sentir. Las palabras de Sebastián llenaron de emociones a Carlos. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no esperaba que fuera tan pronto. Sebastián, no sé qué decir. Siempre has sido una guía para mí, y aunque entiendo tu decisión, me cuesta imaginar TechLab sin ti, respondió Carlos, conmovido. Sebastián sonrió y asintió, comprendiendo los sentimientos de Carlos. Sé que estarás bien, Carlos. Ya lo estás haciendo de manera extraordinaria. Lo que has logrado con la Fundación Futuro Brillante y con TechLab es algo que no todos pueden hacer. Tienes todo lo que necesitas para seguir adelante sin mí, y confío en que llevarás este legado a alturas aún mayores, dijo Sebastián, con una confianza absoluta en su voz. Carlos, aunque todavía procesando la conversación, supo que este era el momento en que debía honrar el legado de Sebastián, no solo como líder, sino como persona. Gracias, Sebastián. Todo lo que he logrado es gracias a ti y a la oportunidad que me diste cuando nadie más lo hizo. Prometo que seguiré adelante, haciendo todo lo posible por continuar con este legado que hemos construido juntos, dijo Carlos, con determinación. Sebastián le dio una última sonrisa antes de inclinarse hacia él y darle un abrazo sincero. Estoy orgulloso de ti, Carlos. Eres más que mi sucesor, eres parte de mi familia, dijo Sebastián con cariño. Con la partida de Sebastián de la escena empresarial, Carlos asumió el liderazgo completo de TechLab Innovations y la Fundación Futuro Brillante. Aunque era un desafío, Carlos se sentía preparado para enfrentar cualquier cosa. Había aprendido tanto de su mentor y de sus propias experiencias que se sentía completamente capacitado para continuar con el legado que Sebastián le había confiado. TechLab siguió creciendo bajo el liderazgo de Carlos, con nuevos avances en tecnología que no solo mejoraron la experiencia del cliente, sino que también revolucionaron industrias enteras. La Fundación Futuro Brillante continuó expandiéndose, ofreciendo oportunidades a más personas alrededor del mundo. Con cada éxito, Carlos recordaba las palabras de Sebastián, sabiendo que estaba cumpliendo con su promesa de llevar el legado aún más lejos. Pero a pesar de todos los logros, Carlos siempre encontró tiempo para reflexionar sobre sus comienzos. Nunca olvidó de dónde venía ni lo que había aprendido a lo largo del camino. Sabía que el verdadero éxito no se medía solo en términos financieros o profesionales, sino en el impacto que uno tenía en la vida de los demás. Un día, mientras caminaba por las oficinas de TechLab, Carlos vio a un grupo de jóvenes recién contratados.
Eran parte de un nuevo programa de capacitación que había lanzado para dar oportunidades a personas con antecedentes humildes, personas que alguna vez habían sido subestimadas como él. Al ver sus rostros llenos de esperanza y entusiasmo, Carlos sonrió. Sabía que, aunque su viaje personal había sido largo y lleno de altibajos, había valido la pena. Había pasado de ser un vendedor subestimado en un concesionario a liderar una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Pero más que eso, había utilizado su éxito para ayudar a otros a alcanzar sus sueños, tal como Sebastián había hecho por él. El viaje de Carlos era una prueba de que, con trabajo duro, determinación y sobre todo, con la voluntad de ayudar a los demás, todo era posible. Y aunque sabía que su camino aún no había terminado, estaba listo para lo que viniera, sabiendo que cada paso que daba era una oportunidad para dejar el mundo un poco mejor de lo que lo había encontrado.